Muy buenas tardes, bienvenidos a la Universidad del Pacífico. El día de hoy queremos agradecerle su presencia porque vamos a presentar un libro que nos parece que hace una contribución muy importante al estudio de las industrias extractivas y al estudio de los conflictos en las áreas mineras, aún antes de que la explotación comience. Mi rol hoy día es simplemente estar de presentador. Mi nombre es Gonzalo Delgado, yo soy el director del Centro de Estudios de Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico y aquí les voy a presentar primero al doctor Moisés Arce, que es el autor del libro. Moisés es el Chair en Latinoamérica del Scott and Marjorie Cohen Center Social Science y profesor en el Departamento de Ciencias de la Universidad de Tulane. Él tiene un PhD de la Universidad de Nuevo México en el año 2000 y se especializa en procesos de conflictos y políticas de desarrollo social y económico. Moisés ha llegado esta mañana desde los Estados Unidos para acompañarnos en esta presentación del libro. Nos va a comentar, nos va a hacer sus comentarios y replicar a los comentarios que van a hacer nuestros comentaristas. Nos acompaña también John Crabtree. John Crabtree es investigador asociado de la Universidad de Oxford y miembro de St. Anthony's College. John ha escrito extensamente sobre los países andinos y las políticas en la región y tiene una maestría de la Universidad de Liverpool y una universidad de la Universidad de Oxford Brookes, de la cual es también investigadora. Nos acompaña la doctora Stephanie Rousseau, doctora en Ciencia Política de McGill University de la Universidad de Montreal y Estudios Internacionales en Carleton. Stephanie es actualmente profesora en la Universidad Católica del Perú y su especialidad es más que nada el tema de géneros, etnicidad, ciudadanía y los movimientos sociales, interculturalidad y multiculturalidad en el Perú y Bolivia. Nos acompaña, por último, el doctor Roger Merino. Roger es profesor aquí en la Universidad del Pacífico, investigador asociado del Centro de Estudios de Minería. Tiene un doctorado en la Universidad de Bath en Ciencias Sociales y Políticas y una maestría de Políticas Públicas Internacionales también de la Universidad de Bath. Roger es abogado, bachiller en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Mayor de San Andrés. Él trabaja fundamentalmente… de San Marcos, perdón. Me estoy cruzando con países aquí. Eso es un cruce de países, perdón. Y él trabaja fundamentalmente los temas de consulta previa informada. ¿Correcto? Como vamos a proceder hoy día, primero que nada nos van a hacer sus comentarios, vamos a recibir los comentarios de John, luego Stephanie y por último Roger. Y en base a esos comentarios, Moisés, el autor, nos va a hacer un retruque y nos va a responder las preguntas que puedan tener los comentaristas. Posteriormente a eso, habrá preguntas y respuestas del público, 3 preguntas o 4 preguntas. Para eso a cada uno de ustedes se les ha dado una hojita de modo que puedan anotar sus preguntas. Las vamos a pasar a recoger en unos 10 minutos. El evento está siendo streamed en vivo, en Facebook también, pero las preguntas van a ser recogidas solamente parte de ustedes. Creo que eso es básicamente lo que yo tengo que dar como presentación. Esperábamos un evento muy informal, que esperamos que sea más un debate y una discusión de comparativa. A todos ustedes se les ha entregado también un código QR, donde pueden bajar el libro en forma electrónica, automática y gratuita. Si alguno de ustedes quiere el libro en forma impresa, por favor envíennos un correo y nosotros debemos de hacérselo llegar a los que están presentes acá para que lo tengan impreso. ¿Sí? Esa es un poquito también la idea. Sin nada más que decir, yo quisiera pasarle la palabra a John para que nos haga él su primera exposición y comentario a la publicación. Muchísimas gracias por su presencia y gracias por su paciencia en el pequeño retraso que hemos tenido de iniciar. John. Bueno, gracias Gonzalo, ha sido un honor para mí ser invitado como una panel bastante ilustre de expositores sobre… me puedes escuchar más o menos bien, ¿no? Es un placer de conocer a Moisés. Hemos conocido por las publicaciones que hemos hecho en el pasado
Y entonces para mí es un placer de encontrarlo in the flesh, que se dice en inglés. No sé cómo se dice en castellano, qué es la frase en castellano, pero probablemente no es una traducción exacta. Bueno, como empieza el libro, dice que, bueno, ya hay una literatura muy extensiva sobre conflictos socioambientales en América Latina en relaciones a las industrias extractivas, no solamente la minería. Entonces, ¿qué es la contribución del libro que tenemos acá para ver hoy día? Bueno, su enfoque es en lo que se llama la micropolítica, las razones por qué la gente acepta o no los proyectos mineros a nivel de base. La inclusión en análisis de las razones por qué si la gente apoya, sea por proveer empleo o contribuir al desarrollo social. No todos los proyectos son necesariamente rechazados. El estudio es comparativo, con 3 estudios de caso en contextos bastante distintos. Las comparaciones son muy interesantes y llamativos. Tía María en el Perú, en Arequipa, Rancho Grande, una mina en Nicaragua, y el mina de Fuleni en Sudáfrica. Entonces son casos bien distintos en contextos diferentes. El libro analiza los 3 en cierta profundidad, que me parece es una gran ventaja, porque mucho de la literatura comparativa suele ser un poco superficial en términos de su análisis de casos específicos. Y este enfoque facilita la identificación de los variables distintos, lo cual nos amplía los horizontes analíticos. Por ejemplo, en Sudáfrica hay aspectos muy diferentes que hemos visto que en otros países. La importancia, por ejemplo, de las élites étnicos y de las ONG nacionales e internacionales en términos de su actuación frente a la cuestión de minería. En Nicaragua se destaca en el libro el papel de la Iglesia Católica en fomentando solidaridad a nivel comunitario en este país. La conclusión del libro que la densidad y la fuerza de la organización social de base es el elemento crucial en determinar si o no un proyecto avance parece incontrovertible. Empezamos entonces sobre el capítulo sobre Tía María. Este es un caso que ustedes seguramente son muy conscientes de esta historia bastante conflictiva, bastante larga y conflictiva. Y el capítulo nos resume por qué la gente en la Valle del Tambo, en Arequipa, rechaza el proyecto del Southern Peru Copper Corporation. Es una historia que sería muy familiar a muchos de ustedes, la fuerza de las organizaciones agrícolas y de los regantes en movilizar oposición a la minería en una valle costeña relativamente próspera. La incapacidad de la Southern de orquestar apoyo en gran medida por sus propios autogoles. Citando el libro, podría decirse que los argumentos más convincentes en contra del proyecto provinieron de la propia Southern. Tal vez más podría decirse sobre la reputación negativa hacia Southern Perú en el sur del país. Es una larga historia, una llena de disputas, ¿no? Sobre todo referente a Toquepala y Cuajone, pero también sobre la refinería en Hilo. Los capítulos sobre Nicaragua y Sudáfrica proveen más novedades para un lector peruano. Rancho Grande, un proyecto aurífero en Matagalpa, en Nicaragua, se ubica en una área de agricultura campesina pobre, muy pobre, poco diferente en el caso de Tía María, ¿no es cierto?
La compañía B2Gold es una empresa canadiense, utiliza muchas de las tácticas empleadas por la Southern en Perú para ganar aceptación. Hubo fuertes presiones del gobierno de Ortega para que el proyecto sigue adelante. Y lo que detiene el proyecto es básicamente la influencia de la Iglesia Católica en la zona. Yo diré una herencia de la revolución sandinista y la influencia de la teología de la liberación. Evidentemente en Nicaragua estas cosas han disminuido un poco en los últimos lustros, pero estamos hablando de un conflicto de 2015 más o menos, ¿no? Y donde sí existen rezagos. La Iglesia es fuertemente impregnada en la sociedad civil y permite la articulación de sus demandas a nivel nacional. Y es instrumental en sembrar dudas sobre los beneficios económicos de largo plazo de la minería. Y sale la lema que, criticando la falta de sostenibilidad de la minería, pan hoy, hambre mañana. Finalmente, el caso de Fulemi en Sudáfrica, que resiste los intentos de Ibuto Coal, una empresa surafricana, para desarrollar una mina gigante de carbón en la región de KwaZulu-Natal. El capítulo examina las legacías de apartheid en el Sudáfrica, la importancia de la minería en la economía surafricana, no solamente de oro, pero también de carbón en los últimos tiempos, el grado de pobreza rural, sobre todo en esta zona, pero es más extendido en muchas partes de Sudáfrica, y las fuerzas de las élites étnicos tradicionales sobre la actuación de la comunidad, y la falta de una organización social muy fuerte. Todos son factores que uno podría pensar facilitaría a la minería de convencer a la opinión local, con ofrecimientos de empleo y de desarrollo social. Pero el libro demuestra son tres factores determinantes que conducen a una conclusión distinta. Primero, la amenaza del desarrollo de esta mina involucrando la relocación comunitaria, una historia que había antecedentes en Sudáfrica desde relocaciones de comunidades. Segundo, la presencia de una mina cercana con efectos socioambientales muy negativos. Y en tercer lugar, la cercanía de un parque nacional donde animales, en particular el rinoceronte blanco, un animal que es en riesgo de extinción, que ha movilizado los ONGs nacionales e internacionales para detener el proyecto. No es que estas ONGs han empezado solidarizándose con las comunidades, pero es una alianza de conveniencia en cierto punto. Al final, las ONGs en Sudáfrica logran apelar a la justicia surafricana, pues la empresa no seguía los procedimientos legales. Y eso creo que es un elemento interesante y ausente en los otros dos casos del Perú y Nicaragua. La idea de que estos problemas pueden resolverse por vía de la poder judicial. Así creo que el libro hace una contribución muy significativa a la literatura sobre los conflictos mineros y no solamente en América Latina. Leyendo el libro surgen muchas preguntas específicas, pero les voy a limitar a 5, ¿no? Si no es demasiado. Primero, y es probablemente muy fácil contestar, ¿cómo fue el proceso por el cual escogieron estos 3 estudios de caso? Porque hay un gran universo de conflictos y no todos necesariamente en el Global South. Y siguiendo esta pregunta, en el libro no hay mucha consideración de casos donde el balance de intereses favorece el avance de un proyecto. En los 3 casos en el estudio, la negativa es contundente.
Pero no todos los proyectos terminan en conflictos, ni siquiera varios, podemos imaginar, inclusive en Arequipa podemos mencionar cosas como Cerro Verde, por ejemplo, que no han tenido una historia. Evidentemente ha habido conflictos menores, pero no han sido catastróficos que han detenido el marcha del proyecto. Y al final menciona otro proyecto en Nicaragua, en las conclusiones menciona otro proyecto en Nicaragua, donde la aceptación vino por la presencia de la minería artesanal. Eso me parece una observación muy interesante, porque en muchos casos la minería es más aceptable en zonas donde hay tradición de minería. Eso vemos en un estudio que he hecho hace 3 o 4 años, muy claro en el caso de algunas partes de Cajamarca. También es claro, creo que en zonas como Bolivia, donde nuevos proyectos mineros no son tan conflictivos, porque existe una larga historia y básicamente son mineros. Y me parece que es un caso interesante que se menciona aquí. Y bueno, sí, esa tradición minera en una comunidad influye en la decisión. Tercero, ¿cómo se explica que el caso de Tía María, un porcentaje relativamente alto termina apoyando el proyecto? Eso me sorprende un poco, porque la idea que uno tiene de Tía María, que hay un rechazo total de todo el mundo. Pero según la encuesta, que en la parte más cuantitativa del libro, yo creo que estoy correcto en señalando que había aceptación para Tía María de unos 43.2% de los gente entrevistados. En Fuleni era un poco menos, el 34.2%, y en Rancho Grande mucho menos, en 9.4%. Y pregunto si esto es porque en la encuesta se incluye no solamente la provincia de Islay, pero también la provincia de Arequipa misma. Y que yo recuerdo de estudios sobre Tambo Grande, en el caso del norte peruano, a pesar del apoyo a la minería en la ciudad de Piura, esto es historia totalmente distinta en Tambo Grande mismo, que no es muy lejos de Piura, ¿no es cierto? Entonces, en cuarto lugar, el libro, y eso no es tanto una pregunta, ¿no? Pero el libro, a mi juicio, correctamente enfoca sobre el papel de las organizaciones sociales. ¿Qué es la influencia cuando hay disputas dentro del mismo Estado? Cuando los alcaldes y otras autoridades locales se solidarizan con los que son elegidos por el pueblo y solidarizan y crea una fricción entre el Estado a nivel local y el Estado en otros niveles, sobre todo a nivel regional y nacional. Como estos tipos me parece que es una área que merece más investigación, por lo menos. Y finalmente, ¿cuáles son las conclusiones que deben hacer de la lectura de su libro las mismas empresas? ¿Qué errores deben evitar? Sobre todo en la parte preliminar, antes del desarrollo de la mina. Y una vez que surge un conflicto, sobre todo si es un conflicto violento, es casi imposible reparar el daño. Y los costos de eso para las empresas mineras es muy elevado, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a terminar ahí. Yo creo que el libro es muy bien escrito, muy bien organizado, es muy metódico en términos de... Entonces yo quisiera felicitar a Moisés para también sus colaboradores, ¿no? Que han este libro que tienen en nuestras manos. Gracias. Muchas gracias, John. Stephanie, si puedo pedirte que tú nos comentes.
Gracias, Gonzalo. Bueno, muchas gracias por la invitación. También es un gusto estar aquí presente para comentar un libro que me pareció muy interesante y concuerdo con John, que es un libro muy bien escrito, que presenta resultados de una investigación cuya metodología me parece impecable porque combina tanto un aspecto cualitativo como un trabajo de encuestas muy riguroso y me imagino que muy costoso de realizar. Así que realmente es un trabajo que refleja un esfuerzo considerable de varias personas. Entonces, mis felicitaciones, Moisés, a ti y a tus coautores y colegas. A ver, bueno, para empezar, me interesó particularmente porque yo tuve la suerte de participar como observadora internacional en este momento, porque no vivía en Perú, de la consulta popular de Tambo Grande, justamente en el 2002, que fue la primera de esta naturaleza. Entonces, fui a la zona, entrevistamos a varios sectores de la población, los líderes, ¿no? Y entonces leyendo el libro tenía muchos recuerdos, ¿no?, de lo que he podido observar en esta época, de la fuerza de la población cuando logra cohesionarse y utilizar además mecanismos de participación política, en ese caso no oficial, pero para presionar y finalmente ganar, ¿no? Sin embargo, justo hace una semana más o menos leía un artículo periodístico sobre otro tema y ahí leí, y no sé si es cierto porque no he tenido tiempo de averiguar, que Tambo Grande es el distrito más pobre del Perú ahora. Me parece un poco raro el dato, entonces de hecho tengo que averiguar si es cierto, pero si es el caso me parece absolutamente terrible porque, digamos, 20 años después de este proceso tan complicado, donde finalmente la población se manifestó a la altura de, creo que 95% de oposición a la minería, porque la población se basaba en una actividad agrícola bastante rentable, ¿no?, en esta época. Me parece realmente bien dramático si es que efectivamente la situación se ha vuelto tan complicada. Entonces, bueno, solo como un dato para tenerlo en el trasfondo de lo que voy a comentar. Lo que me gustó mucho del libro es que su perspectiva teórica, su enfoque, digamos, las ideas centrales que basan la metodología es que algo podemos aprender sobre los conflictos mineros si es que prestamos atención a cómo se forman las opiniones y actitudes individuales, ¿no? Entonces, me parece que es muy innovador desde ese punto de vista, porque efectivamente la mayoría del tiempo los trabajos sobre ese tipo de contexto y conflictos se basa, digamos, en estudios que se centran en analizar las dinámicas de relaciones entre los actores, ¿no?, Estado, empresa, organizaciones sociales. Entonces, desde ese punto de vista me parece a nivel metodológico y teórico muy innovador. Y al mismo tiempo, digamos, las conclusiones son interesantes porque lo que muestra el libro es que, bueno, lo que influye en lo que es central en el proceso de formación de las opiniones individuales es si un individuo
está involucrado o no en una organización social, y si está involucrado en varias organizaciones sociales a la vez, eso, digamos, contribuye a una mayor probabilidad de que su opinión sea una opinión de rechazo al proyecto minero en su comunidad, ¿no? Entonces es interesante porque desde una metodología basada en el estudio del individuo, terminamos con una conclusión que enfatiza el rol de las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, del individual al colectivo, y ahí hay muchos aspectos que son discutidos en el libro sobre el tipo de organizaciones, ¿no? Cada caso presenta una configuración de organizaciones sociales diferente, ¿no? Y eso me parece muy relevante, muy interesante, y el libro discute muy bien cómo el tipo de perfil organizacional y cómo este perfil se relaciona con el contexto socioeconómico, cómo esto influye sobre la formación de opiniones que apoyan o que rechazan la actividad minera. Y lo que también me parece muy interesante es que el libro nos explica por qué la participación en organizaciones sociales es determinante para la configuración de las actitudes y opiniones, ¿no? Es decir, contribuyen a reforzar el sentimiento de pertenencia, de identidad comunitaria. Se basa en valores que son propios de las comunidades. Las organizaciones son una fuente de información, ¿no? Principal, central en las comunidades, ¿no? Y por lo tanto, el tipo de información que difunden, que hacen circular, es lo que finalmente va a influir mucho en las posiciones individuales. Y obviamente las organizaciones son una fuente de recursos organizacionales, ¿no? Permiten un mayor empoderamiento, una mayor eficacia de la acción colectiva e individual, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un libro que utiliza bastante toda la tradición de literatura sobre la movilización social, sobre los movimientos sociales, ¿no? Y bueno, donde hace ya varias décadas se ha resaltado lo crucial que son las organizaciones, ¿no? Y lo aplica al caso de los conflictos mineros. También un punto que me parece muy interesante es que nos presenta una tipología del tipo de demandas tanto de individuos como de organizaciones. Es decir, nos muestra que podemos entender mejor, de forma más analítica, la acción colectiva de las comunidades cuando entendemos que hay perfiles distintos, ¿no? Hay algunas articulan demandas más en términos de derechos, en términos de demanda de participar, de acceder a un mayor poder en el proceso de toma de decisiones en cuanto al proyecto de extracción minera. Se trata en ese caso de demandas mucho más amplias, pero a la vez mucho más radicales, ¿no? Es decir, en donde no hay espacio prácticamente para la negociación.
mientras el otro tipo de demanda es una demanda que el libro califica de demanda por servicios, ¿no? O que se alinean a lo que solemos ver mucho en los contextos de conflictos mineros, es decir, una demanda por una mayor redistribución de las ganancias de los proyectos mineros dentro de la comunidad. Lo que me pareció muy interesante y un poco tal vez paradójico es que en el caso de las demandas por servicios, los grupos que se movilizan suelen ser, tener un nivel de organización menor, de menor calidad, de menor fuerza, ¿no? Y eso de alguna manera está vinculado al tipo de interacción que desarrollan con la empresa y eventualmente con el Estado, ¿no? Entonces me pareció un poco paradójico, interesante, porque uno pensaría que, porque también lo que el libro nos dice es que los grupos que plantean demandas de servicio logran pequeñas ganancias, ¿no? Logran concesiones de parte de las empresas, pero vuelven y vuelven a pedir más, ¿no? Y eso es algo que vemos muchísimo en muchos contextos en el Perú de proyectos mineros. Entonces me pareció interesante porque uno pensaría que si los grupos van ganando concesiones, esto debería permitir reforzar, ¿no? la organización, ¿no? Es decir, generar mayor legitimidad, ¿no? Para las organizaciones que finalmente se muestran como victoriosas, ¿no? Y de esta manera generar mayor apoyo y en fin, ¿no? Mientras para los grupos que se posicionan con demandas más radicales, ¿no? De rechazo al proyecto minero, se encuentran en un contexto muchas veces bastante más violento, más difícil de sostener y puede tardar mucho tiempo antes que se manifieste una victoria propiamente, ¿no? Entonces, me pareció interesante y creo que es algo que tal vez habría que trabajar más, ¿no? Para entender estas paradojas. A ver, ¿qué más puedo comentar? Tengo algunas otras notas. Bueno, hay un aspecto también que está discutido en las últimas secciones del libro, que también me parece fascinante y se relaciona un poco con lo último que mencionó John, es decir, cómo profundizar el análisis que podemos hacer del contexto macroinstitucional, histórico, en el cual las organizaciones sociales efectivamente, aparentemente, según los casos estudiados, adquieren un rol protagónico, ¿no? Y por eso me pareció interesante el comentario de John sobre que habría que ver, por ejemplo, en contextos de países que no son del sur global, si es que la importancia central de las organizaciones sociales es similar, ¿no? Me refiero a que en contextos donde hay mayor previsibilidad, ¿no? O mayor confianza
en los mecanismos estatales, en el respeto de los contratos, de ciertas normas, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pero es algo que habría que ver, el rol de las organizaciones sociales se vuelve menos central, ¿no? Para explicar la forma en la cual se generan las opiniones individuales, ¿no? Pero creo que probablemente llegaríamos a los mismos resultados, pero es algo que creo que hay que seguir enfatizando en el sentido que, claro, tanto los individuos como las organizaciones sociales no actúan en el vacío, no actúan en base a un contexto de formación del Estado, ¿no? Y de funcionamiento de las instituciones. Finalmente, sobre cómo los actores de la empresa, de la industria, deberían leer el libro y utilizar el libro, me parece fundamental, ¿no? Que tanto desde los gobiernos como de los actores de la industria, digamos, me parece dos grandes lecciones, ¿no? Que sentarse con las principales organizaciones sociales de una zona, de una comunidad, es lo primero que deberían hacer los actores interesados en desarrollar un proyecto, pero también pensándolo desde el tema de la planificación del desarrollo económico, del desarrollo de actividades extractivistas, también el análisis de las características socioeconómicas de diferentes zonas debería ser un primer paso, ¿no? Bueno, sabemos que en muchos países como el Perú, casi todo el territorio ya está concesionado, ¿no? Por lo tanto, se vuelve muy difícil, digamos, en este momento, ¿no? Volver a aplicar digamos, un ejercicio de planificación más cuidadoso, más precavido en cuanto a las consecuencias potenciales de ciertas actividades extractivas, en ciertos territorios, por ejemplo, donde la agricultura es central, en donde da condiciones de vida bastante dignas, ¿no? Digamos, bastante satisfactorias para buen sector de la población, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que el contraste entre los tres casos, ¿no? Donde hay dos de los tres, la economía local se basa mucho en actividades de producción agrícola, ¿no? Con impacto comercial importante, que justamente sean los dos casos donde hay un más alto nivel de rechazo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay obviamente un resultado importante que puede ser tomado en cuenta por los actores de la industria y del Estado. Así que me voy a callar para dar tiempo a Roger y a los demás. Muchas gracias. Ok, buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto conocer a Moisés en persona. Ya lo conocía vía Zoom, así en algunas reuniones, así que siempre es un gusto conocer al autor en persona. Bueno, ya se ha dicho muchas cosas, así que lo mío va a ser mucho más breve. Quisiera empezar resaltando algunos puntos que considero que son los grandes aportes del libro. Uno es el beneficio del análisis cuantitativo en ese tipo de investigaciones. Usualmente hay una suerte de intuición que tenemos respecto a estos conflictos y a la participación, ¿no? Que aquellos que participan más en las organizaciones sociales pues son los más comprometidos, ¿no? Con una identidad, digamos, anti-industria extractiva. Y esa intuición, pues el libro
nos da pues la evidencia clara, cuantitativa de algo que pensamos, ¿no? Y eso es un aporte importante. Otro aporte importante es esta idea de que oposición y apoyo son procesos estratificados y no absolutos, ¿no? Es cierto que en cierta literatura se tiende a subrayar cierto absolutismo respecto a los que se oponen a las industrias extractivas, y en realidad lo que hay son una serie de matices, ¿no? Grados, digamos, ¿no? de apoyo y grados de resistencia. También es muy importante. Otro tema que quiero resaltar es esta idea de que las estrategias preventivas tienen más opción de éxito, ¿no? O sea, esa oposición a la industria extractiva en el momento previo al inicio de actividades, ¿no? Y luego, posteriormente, es más complejo. Entonces, el libro también explica las razones por qué se da esta situación. Y finalmente, el libro también plantea algo interesante, que es los beneficios de la participación para las comunidades, ¿no? Y plantea básicamente 3 beneficios. Uno es el acceso a la información, el otro es la eficacia individual y colectiva, y el otro es la cosmovisión comunitaria, que es básicamente la identidad, ¿no? La identidad local, ¿no? que se logra a través de esta participación. Y aquí es lo que yo quisiera empezar a hacer una breve discusión sobre estos temas, ¿no? Cuando hablamos de los beneficios de la participación, estamos viendo obviamente el resultado de la participación. O sea, luego de entrar en la organización social, pues accedemos a información, podemos alcanzar ciertos objetivos, construimos una identidad. Pero quisiera quizá reflexionar un poco en el paso previo. ¿Por qué participar si en contextos como el nuestro es tan costoso participar? ¿Por qué? En términos de tiempo, en términos de estigmas sociales, ¿no? Para una comunidad es muy costoso. Obviamente la ciencia política tiene modelos teóricos que explican por qué las personas participan políticamente, pero en un estudio que hicimos sobre los resultados de las consultas previas en minería, por ejemplo, de 24 consultas previas sobre concesiones, o sea, al inicio, 16 consultas previas, prácticamente no hubo oposición. En todas estamos de acuerdo lo más rápido posible con la actividad minera, ¿no? En los Andes. Entonces, ¿por qué y qué cosas observamos en esos casos? Que no hay organización social, que no hay participación. Entonces, una pregunta interesante que yo me hago es, entonces, ¿por qué en estos casos no existe esas estructuras sociales, ¿no? ¿Y por qué la gente no participa? Si hay organizaciones sociales, digamos, ONGs débiles, ¿por qué no hay ese ánimo de participar, ¿no? Entonces, esa pregunta previa, esa falta de politización, creo que sería interesante también discutir en algún momento, ¿no? O sea, ir más allá, claro, las estrategias de participar, pero, digamos, hay contextos en los cuales esto es muy costoso, es muy difícil. Entonces, ahí pienso en los factores estructurales, ¿no? Claro, el libro desde el inicio plantea de que se va a enfocar en decisiones estratégicas y no en la estructura, ¿no? De la sociedad, digamos, en el Estado, en los daños ambientales, los legados ambientales, ¿no? Entonces, ahí quisiera un poco contrastar, porque el libro, digamos, sí entra a discutir estructuras, ¿no? En los casos, digamos, por ejemplo, en el caso de Tía María, un factor estructural fundamental es justamente la economía agrícola, ¿no? Del área. En el caso de Rancho Grande, el rol histórico de la iglesia, ¿no? En el caso de Fulani, una variable fundamental, digamos, más a nivel de estructura macro, es la Organización Internacional Conservacionista, ¿no? Que es fundamental para los resultados que se dan en este conflicto, ¿no? Entonces, las estructuras sociales sí son importantes para entender qué cosa es la participación social, ¿no? O en todo caso, me parece que tendríamos que explorar a profundidad cómo la estructura condiciona la participación social. Y acá quisiera un poco hacer un análisis brevísimo sobre 3 factores que considero estructurales. Uno es el factor internacional, otro el factor estatal y otro el factor histórico. El factor internacional, claro, esto se ve claramente en el caso de Fulani, ¿no? En Sudáfrica. No tanto en el caso de Tía María, casi no aparece, pero algo que me llamó la atención es que en Tía María, es un caso que no he estudiado mucho, pero que conocemos todos, digamos, por las noticias, en Tía María se hace un estudio de impacto ambiental alternativo, ¿no? Como pasó con Conga en su momento. Y esos estudios son carísimos.
O sea, no puede haber un estudio de esta naturaleza sin apoyo internacional, así de sencillo. Entonces, hay un factor internacional que quizás se podría explorar un poco más. Tía María me parece muy similar a Conga, porque ambos son problemas relacionados a los estudios de impacto ambiental. En ambos se logra la paralización del proyecto. En ambos hay un tema de recursos hídricos, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante hacer la comparación y que tanto el factor internacional también tuvo algo que ver en Tía María, sobre todo esta parte de los estudios alternativos de impacto ambiental. El factor estatal me parece también fundamental, sobre todo la posición que tiene el Estado respecto a las industrias extractivas. Cuando vemos la regulación de los estudios de impacto ambiental, casos como Conga, Tía María, Las Bambas, hay un problema con la evaluación de los estudios de impacto ambiental. Se hacen modificaciones, no con participación ciudadana, se hacen aprobaciones un poco express, por lo menos la crítica va por ese lado, no se toman en consideración ciertos valores, ciertas preocupaciones. Entonces, hay un problema de fondo sobre cómo el Estado regula la interrelación entre la industria extractiva y las comunidades y los posibles impactos ambientales, ¿no? Entonces, creo que es algo que se pudo profundizar más en el caso de Tía María y en todos los casos en realidad, ¿no? Cómo el Estado regula estas interrelaciones. Y el factor histórico también, me parece fundamental. Es clarísimo en el caso de Rancho Grande, ¿no? Los legados de la teología de la liberación, ¿no? Cómo estas organizaciones a partir de allí siguen teniendo un rol activo. Y en el caso de los Andes, como mencionaba hace un momento, casos como Tía María, que son muy llamativos, Conga, realmente son excepcionales, ¿no? Porque si vemos la gran cantidad de concesiones mineras, ¿no? Como hemos mencionado, se da sin mayores problemas, ¿no? Entonces hay una aceptación. ¿Por qué? Y acá es objeto de otro tipo de estudio, ¿no? Pero digamos, creo que hay un factor histórico para explorar por qué acá sí se logra dar esta cohesión, ¿no? Un legado que me parece importante, y este es un tema que estoy analizando, es la guerra interna en el Perú, ¿no? El conflicto armado interno. Entonces, en el libro se menciona cómo en el caso de Tía María se recurre mucho a la criminalización y a la idea de terruqueo, ¿no? Esos que protestan son terrucos. De hecho, esta estrategia se usa en todos los conflictos mineros y de petróleo, ¿no? Entonces, cómo Tía María, a pesar de eso, logra posicionarse en contra de la actividad minera, cosa que ha sido muy difícil en otros casos, ¿no? Es algo que también me llama a la reflexión, ¿no? Entonces, solamente para sintetizar, me parece un estudio valiosísimo por todo lo que he mencionado sobre estos evidencia cuantitativa, el tema de la estratificación, los matices que hay en torno a la oposición y el favorecimiento de las industrias extractivas, y nos deja también ahí con las ganas de seguir profundizando en cómo algunos aspectos estructurales también tienen una relación directa con la participación y con la dinámica de este tipo de conflictos. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger. Moisés. Gracias por los comentarios. Quiero compartir que esta es la primera vez que se presenta el libro en una audiencia pública, ¿no? Y la verdad que estoy contento por la forma como su lectura del libro, ¿no? Entonces, muy agradecidos por los comentarios. Antes de empezar, bueno, quiero agradecer a Gonzalo por ayudarme a empujar este libro a que salga publicado en España, en español, al equipo editorial de la Universidad del Pacífico en producir el libro. Y antes de empezar la ceremonia, le comentaba a Gonzalo que el proceso de revisión del texto en español se dieron cuenta de 2 errores que venían del texto en inglés, ¿no? que estaban ahí, pero que Oxford no se dio cuenta y que yo tampoco no me di cuenta, ¿no? Pero errores pequeños, pero de todas maneras siempre los hay, ¿no? Mis coautores, Mark Polisi y Mike Hendricks, son estudiantes de posgrado de la Universidad de Missouri, ¿no? Entonces,
Es un proceso de aprendizaje en el sentido de preparar las encuestas, ir al campo, hacer el estudio piloto, ¿no? Donde más o menos vas probando las preguntas y vas cambiando las preguntas. Entonces ese es un proceso que en realidad empezó en el 2015 y terminamos más o menos en el 2019, ¿no? Porque era 3 encuestas en 3 diferentes países, bastantes recursos, entonces no era muy fácil levantar la información, ¿no? Voy a hacer lo mejor que pueda para responder a los comentarios que me han hecho, ¿no? Un punto que planteaba John es en cuanto a la selección de los casos, ¿no? O sea, ¿por qué Sudáfrica? ¿Por qué Nicaragua? ¿Por qué Perú? En realidad lo que estábamos buscando es la heterogeneidad de los casos, ¿no? O sea, buscar casos que son muy disimilares. Está la iglesia en Nicaragua, está el movimiento de conservar la naturaleza en Sudáfrica, en Tía María, la agricultura, ¿no? El otro tema también, y que va con el tema de la micropolítica que mencionaba John, ¿no? O sea, estos 3 casos son casos de preproducción, pero donde hay una campaña muy larga en cuanto a la minería, ¿no? Y la cosa era ir a esos casos y pensar o investigar cómo es que se forman estas opiniones o actitudes sobre la minería. Entonces, como que un poco que el peso de la agricultura ya se conoce, ¿no? O sea, donde hay agricultura naturalmente va a haber un rechazo a la minería porque están en competencia, ¿no? Entonces, de cierta manera, Rancho Grande, como que hay agricultura, pero no se trata de la agricultura de Tía María, es una agricultura de subsistencia, ¿no? Y en el caso de Sudáfrica, pues no hay mucha agricultura, ¿no? Entonces, repito, son casos muy diferentes, pero estábamos buscando en este caso la comunalidad, ¿no? de una variable que nos ayude a explicar cómo se dan estos procesos. En realidad, la intuición de este libro viene de años de investigación de este tema, ¿no? Y creo que Roger, tú también lo has hecho, ¿no? Que vas al campo y llegas a una zona minera y conversas con una persona y esa persona es prominera, pero conversas con otro vecino y esa persona es antiminera, ¿no? Entonces, lo que preguntábamos nosotros, o sea, ¿qué es lo que hace una persona prominera y otra persona antiminera, ¿no? Bueno, ya sabíamos que las antimineras estaban enganchadas en organizaciones, ¿no? Pero lo que estábamos preguntando en este caso, ¿qué es lo que sacan de esas organizaciones, ¿no? Y ahí cuando argumentamos que lo que sacan es información, recursos, un sentido de empoderamiento, un sentido de identidad colectiva, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos analizar y de alguna otra manera también comprobar estadísticamente si efectivamente de eso se da, ¿no? Correcto con el comentario de John, que en sí la importancia de la organización social ya se conoce, ¿no? Pero yo diría que lo que estamos diciendo aquí es que podemos decir que el peso de esa variable es ¿qué digo?, buena en consideración a la cantidad de variables que se encuentran en los modelos, ¿no? Entonces es como que es como decir que importa o pesa la organización social, pero teniendo en cuenta muchas otras variables que se recogen en el trabajo estadístico, ¿no? Sí, bueno, Roger también mencionaba esto, ¿no? De que hay casos como Tía María, Conga, que generan bastante ruido, ¿no? Es lo que sale en los periódicos, y en realidad esto representa un poco de un sesgo de la literatura, ¿no? Entonces es como que y nosotros, en este caso, cuando queremos estudiar las opiniones de rechazo, como también como las opiniones de apoyo, es como que queremos corregir este sesgo, ¿no? Porque así como es tan importante explicar la movilización, también es importante explicar por qué la gente no se moviliza, ¿no? Y creo que las encuestas en este caso
como que nos dan algunas pistas, ¿no? De cómo es que las personas que no se movilizan, qué es lo que están pensando, ¿no? Entonces, como que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Claro que reconozco que quizás hay un universo muy grande de conflictos. Obviamente, en este caso el libro solamente presenta 3, ¿no? Pero creo que en mi entender como que nos da pistas que pueden encontrarse en otros lugares. En cuanto a los niveles de apoyo, ¿no? Es correcto, John, o sea, el tamaño de la encuesta de Tía María fue más grande. Se encuentran otros distritos fuera de Islay, ¿no? Pero las encuestas que se hicieron en Sudáfrica, en Nicaragua, más pequeñas, ¿no? Pero en los modelos, como que, no sé, si recuerdas, hay una variable que controlamos por la zona del impacto directo de la minería, ¿no? Entonces, o sea, como que tenemos un poco de confianza de que a pesar que el nivel de apoyo es un poco más alto, en el caso de Tía María, como que eso no ha creado un sesgo en los resultados que tenemos, ¿no? Quizás 2 puntos más. Sí, o sea, creo que tu lectura es correcta. No tocamos ese niveles de alcaldes y cómo es que los alcaldes se relacionan con las organizaciones locales, ¿no? Creo que lo describimos como que en una forma muy pasajera, ¿no? Y yo creo que quizás en Tía María sí, como que ha habido un rol importante del gobernador regional y otros actores, entonces no sería una cuestión de estudiar o regresar y explorarlo más detalladamente, ¿no? Creo que ahora la literatura lo que nos dice que en realidad estos proyectos, estos conflictos como que son de multiniveles, ¿no? O sea, un poco lo que señalaba Roger, es internacional, es nacional, pero también está la dimensión histórica que es importante. Y creo que Gonzalo, tú ibas a tocar el tema de las empresas, ¿verdad? Sí. Bueno, también como para terminar, yo diría que en realidad se conocen en abundancia, ¿no? Las razones por qué se rechaza la minería, ¿no? Y una de las ventajas de hacer estas encuestas es que nos ayuda a entender las razones por las cuales los individuos apoyan la minería, ¿no? Y lo que decimos en el libro, que generalmente las voces de oposición pues son más organizadas, son más vocales, son más altas, ¿no? Y como que tienen un micrófono, ¿no? Y es lo que lees en los periódicos, lo que se lee, se escucha en la radio, ¿no? Pero las voces de apoyo como que están escondidas, no se conocen, ¿no? Pero están ahí, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que, como hay un campo muy amplio, ¿no? Que las empresas pueden aprovechar, digamos, en entender tanto estas fuentes de rechazo como estas fuentes de apoyo, ¿no? Y te dejo el micrófono y gracias. Gracias. Gracias, Stephanie. Gracias, Roger. Gracias, John. Moisés, gracias por la confianza. Gracias a ustedes por su presencia de aquí. Por cierto, una corrección anterior. Al retirarse, les van a entregar una copia del libro ahí a la salida. ¿Sí? Yo básicamente, para concluir esta presentación formal, sí estábamos hablando con Moisés. ¿Dónde está en este libro también la información, el conocimiento que las empresas deben y pueden utilizar para facilitar? Yo creo que este libro claramente nos está mostrando y les está mostrando a las empresas que hay un montón de espacios, no solo de lecciones perdidas, sino de oportunidades en las cuales las empresas, con un poco más de esfuerzo, de debida diligencia en los momentos previos, y creo que lo dijo John o lo dijo Stephanie, de entender mejor el contexto social, de tener un mejor rol con las organizaciones, un mejor entendimiento previo, de conocer el rol de las organizaciones sociales,
tienen espacios para crear lo que estábamos hablando con Moisés, un manejo productivo de la conflictividad a priori, a través de un mejor conocimiento y también generar una mejor estrategia de engagement, como se dice en inglés, de conocerse con las comunidades y con las organizaciones sociales existentes en las comunidades. Un poco salir de ese esquema, de ese mito de que la comunidad es una unidad monolítica. La comunidad tiene organizaciones sociales con intereses distintos y hay que conocerlas y hay que saber cómo organizar y cómo facilitar la participación para tener éxito y para tener también, sobre todo, un rol de agencia y de mejor aporte al desarrollo sostenible de las regiones en las que la minería opera. Porque ese es como hoy en día un condicionante que tiene que existir. El poder demostrar que la presencia de la minería es como un colágeno que brinda la oportunidad de traer otros actores que faciliten el desarrollo regional, que faciliten la participación de las comunidades y por tanto promuevan una aceptación basada en hay beneficios, pero esos son beneficios que se crean para el desarrollo sostenible de las regiones. Y yo creo que esa es una lección no explícita, pero es algo que está muy claro, por lo menos para mí cuando yo oí el libro, me quedaba muy claro que hay un espacio de lección aprendida, un espacio de mejora y una hoja de ruta que puede indicar un camino a cómo generar una mejor relación con las comunidades. Creo que eso es por el momento. Yo no tengo nada mucho más que decir, como dije, mi rol era más maestro de ceremonias, agradecerles a ustedes y abrirles a ustedes, audiencia que tenemos aquí. Tenemos unas cuantas preguntas, entonces Moisés, Roger, con permiso de ustedes, voy a leer las preguntas que tenemos para que podamos responder. Moisés, para ti, aquí tengo una pregunta, por ejemplo, en los casos analizados, ¿se identifica si los autores que apoyan a la minería han logrado mejorar la calidad de vida? Hay algunos ejemplos. Bueno, no en los tres casos que hay en el libro, ¿no? Pero algo que habías mencionado hace unos minutos, en realidad lo que la literatura nos dice que en sí el conflicto no es algo negativo, ¿entiendes? O sea, el conflicto puede ser algo constructivo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces es algo que quizás se ha perdido un poco en todos estos estudios, ¿no? Como anteriormente hablábamos de Quellaveco, ¿no? Quellaveco sería un caso donde ha habido un conflicto, pero hasta ahora, ¿no? Ha sido algo positivo, ¿no? En comparación a otros casos, ¿no? Gracias. Siguiente pregunta. De los casos catalogados en el libro, ¿qué papel ha cumplido el Estado? Y si ha habido actuación estatal, ¿ha sido exitosa y por qué? Creo que la forma como hablamos del Estado en el libro, como que hablamos de, digamos, un alineación, ¿no? Entre Estado y empresas, ¿no? Entonces, como que en el caso de Sudáfrica, ¿no? Como que hay una relación muy fuerte entre el Estado y el sector minero, ¿no? Y entonces como que creo que yo diría que no los vemos como dos actores, ¿no? Es como un actor que por motivos múltiples, ¿no? Los motiva digamos, a fomentar la extracción de recursos, la explotación de materias primas. Aquí también te preguntan si cuando las personas y organizaciones toman nota del canon, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué opinan del rol de las autoridades en el manejo de los recursos provenientes de la minería? El caso de Tía María fue el único caso que nos ayuda, digamos, a responder esa pregunta, ¿no? Porque
Hay una pregunta que les hacemos en cuanto si es que cuál es la percepción que la gente tiene sobre la distribución del canon, ¿no? Es una escala que es muy efectiva, poco efectiva, nada efectiva. Y hay otra pregunta, hay dos preguntas que tienen que ver con la distribución del canon, ¿no? En los otros casos de Nicaragua y de Fuleni, como que no hay ese sistema redistributivo, ¿no? Entonces, sí se puede capturar, digamos, las percepciones que los individuos tienen sobre la distribución del canon, ¿no? ¿Por qué motivo las empresas mineras no invierten en educación, ciencia y tecnología en aquellas comunidades que viven el día a día? El cambio climático y la contaminación son generados por ellos. Bueno, te diría que sí y no, ¿no? O sea, mi respuesta sería que en realidad las empresas mineras son un agente de desarrollo, ¿no? Pero de desarrollo con D minúscula, ¿no? Porque muchas veces se reclaman a las empresas cosas que en sí le pertenecen al Estado, ¿no? Es decir, como que hay una expectativa de las empresas en hacer varias concesiones, pero en realidad muchas de esas concesiones es el rol del Estado, en que el gobierno es que debería promover ese tipo de desarrollo con D mayúscula, ¿no? Me gustaría pedir para esta pregunta, si John, Roger, Stephanie también podrían comentar y responder a la misma, porque creo que es una pregunta para todos. A ver si puedes reformular la pregunta exactamente. ¿Cuál es el rol del canon? ¿O cómo perciben el canon, creo? No. Ah, de educación, ya. Ok. Sí. Sí. Ujú. El cambio climático y contaminación son generados por ellos. Esa es una pregunta, no una afirmación. No. Perdón, la pregunta fue, ¿por qué motivo las empresas mineras no invierten en educación, ciencia y tecnología en aquellas comunidades que viven el día a día? Y pregunta, viene como pregunta, ¿el cambio climático y contaminación son generados por ellos? Es como una pregunta, no es una afirmación. Sí. Bueno, es una pregunta bastante compleja. Creo que hay varias respuestas y también creo que hay varias experiencias, ¿no? Creo que no podemos afirmar como blanco y negro que ninguna empresa invierte en, ¿no?, servicios para las comunidades. Creo que sí hay casos donde lo hacen. Pero también podríamos empezar a mirar un poco cuáles son los incentivos, cómo se estructuran los incentivos que el Estado adopta para que las empresas inviertan más en esto, ¿no? Por ejemplo, en Perú tenemos lo que se llama obras por impuestos, que es una disposición, digamos, ¿no?, que permite que las empresas puedan invertir en obras para, digamos, pagar menos impuestos, ¿no? No conozco el detalle de lo que implica o del rango de inversiones, ¿no?, que pueden hacer las empresas. Probablemente mis colegas saben más, pero tal vez habría que mirar ahí, por ejemplo, ¿no?, cuáles son los tipos de inversiones que pueden hacer las empresas para beneficiarse de este programa, ¿no? Sí, yo creo que depende, como tú dices, Stephanie, depende mucho las empresas que estamos hablando, ¿no?, del tamaño de la empresa, porque varían enormemente, ¿no es cierto? En algunas áreas somos como un mini estado y básicamente el programa de obras por impuestos es conferir
características estatales a las empresas como proveedores de educación, servicios de salud, y crean una especie de dependencia de la comunidad sobre la empresa. Y esto puede ser un punto de conflicto, ¿no? Porque, como tú decías antes, ¿no? Una demanda conduce a otros, ¿no? Y es que puede ser cosas cumulativos. Y yo creo que hay estudios en Antamina, por ejemplo, que es una gran empresa sobre las relaciones en que el Estado, la empresa casi actúa como un microestado en la zona de influencia del proyecto, que tiene sus aspectos tanto negativos y positivos, depende del ángulo estás mirando el asunto, ¿no es cierto? Sí. Yo concuerdo con Moisés en el sentido de que el rol del Estado, a veces confundimos el rol del Estado y el rol de las empresas por situaciones de exclusión, pobreza en estas áreas, ¿no? También el concepto de debida diligencia tiende a ser como que estirarse, ¿no? Entonces, debida diligencia entra todo y aportar a la educación, salud, ¿no? Creo que una empresa tendría que, sí, por debida diligencia, conocer dónde está haciendo negocios, tanto a nivel local como nacional, ¿no? Desde temas de corrupción hasta temas de necesidades. Y debida diligencia también es decir, esta actividad va a generar mucha conflictividad social, ¿no? Entonces, que la realice de otra forma el Estado, que primero haya inversión pública, ¿no? Pero que la empresa sea la que invierta directamente, crea situaciones complejas, me parece, ¿no? Situaciones que van a generar otro tipo de conflictos, ¿no? Esa es mi primera impresión. Gracias. Tengo un par de preguntas más. Aquí tengo una específica para Moisés y de ahí tengo una pregunta más que le voy a pasar a todos. Moisés, la pregunta para ti es, ¿tiene que ver la presión sobre los recursos en el nivel de aprobación o desaprobación de la minería? Por ejemplo, el agua es el tema fundamental a Tía María. En los otros dos casos, ¿sucede lo mismo? Repite la primera parte. ¿Tiene que ver la presión sobre los recursos en el nivel de aprobación o desaprobación de la minería? Yeah. Y da como ejemplo que, por ejemplo, el agua es un tema fundamental en Tía María. Es decir, la presión sobre los recursos Sí. como agua. Yeah. Yo diría que en los tres casos la amenaza es diferente, ¿no? O sea, en Tía María sí la amenaza es el agua, ¿no? En el caso de Sudáfrica no está, bueno, hay también problemas de agua, pero también está la ubicación del proyecto que está cerca de un parque de reserva, ¿no? Y donde hay animales que están amenazados, digamos, por la minería, ¿no? En el caso de Sudáfrica, perdón, de Nicaragua, lo interesante, lo que notamos ahí, que en sí, donde está Rancho Grande, también hay parques de conservación muy grandes, ¿no? Pero no hay actores, ¿no? Entonces, yo diría que en los tres casos las amenazas son diferentes, ¿no? No solamente es agua. Esta es una pregunta que creo que es para todos, para los cuatro, es ¿qué sugerencias podrían hacer ustedes para mejorar el uso del canon? John, si tú que estás con el micrófono. Bueno, yo hice un estudio hace bastante tiempo ahora, ¿no? Sobre lo que se llama, fue publicado, el uso y abuso del canon. Eso fue un estudio que se hizo en Cusco en el año 2012, cuando los precios de los minerales estaban elevadísimos, ¿no es cierto? En la cantidad de dinero que se canaliza a través del canon es impresionante. En el caso de Cusco también es la canon gasífera, también, no es solamente minero, es decir, tal vez la mayor parte, pero el mismo principio es aplicable, ¿no es cierto? Y yo hice un estudio en 4 provincias de Cusco, viendo el uso y abuso del canon, y realmente era para llorar.
en términos del desarrollo comunitario, ¿no? Hay mucho dinero a nivel de la administración regional, también a nivel provincial hasta distrital, pero más allá de eso no llega, ¿no? Y además el canon está, bueno, en este entonces, no sé, creo que han flexibilizado un poco la cosa en los últimos 10 años, ¿no? Pero fue muy ligado a proyectos de construcción. Era puro cemento, básicamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Había dinero para construir escuelas, pero no contratar maestros, ¿no? O comprar libros para niños, ¿no? Era muy burocrática la cosa, ¿no? Muy restrictiva. Entonces, yo no sé hasta qué punto estos han cambiado sustancialmente en los últimos tiempos, pero me da la impresión que no. Claro, en el caso de Nicaragua y el caso de Sudáfrica no existe tipo de... Y básicamente el propósito del canon, cuando fue introducido 2002, más o menos por ahí, ¿no? El gobierno de Toledo, creo, ¿no? Fue básicamente de crear un sistema para que la minería sea aceptable. Y no creo que ha funcionado muy bien en este sentido. A ver, otra vez habría muchas respuestas diferentes. Uno puede soñar de un mundo mejor. Creo que habría que pensar los mecanismos democráticos de toma de decisión acerca del uso de los recursos, ¿no? A nivel municipal, a nivel regional. Y bueno, también hay un caso que a mí me parece gravísimo, que es el caso de las universidades públicas que reciben canon en varios departamentos, en varias regiones, en donde básicamente también es el reino del cemento, ¿no? Se invierte el canon en construir laboratorios, pabellones, pero no hay dinero para investigar, para digamos, remunerar a los recursos humanos en hacer investigación. Entonces, en muchos casos me parece que, digamos, el problema se explica de la misma manera que explicamos el nivel patético de la política, de las autoridades, ¿no? Es decir, la población elige autoridades y después las decisiones se toman de forma bastante cerrada y, por ejemplo, no hay mucho poder de parte de las organizaciones sociales, ¿no? Entonces las necesidades de base de la población no son reflejadas en la forma como se usa el canon, ¿no? Entonces, y bueno, podemos vincular esta reflexión con lo que sabemos sobre justamente los mecanismos de participación popular a nivel local, ¿no? En donde hay muchos problemas de representación de diferentes sectores de la población local en estos mecanismos de participación. También cuáles son los recursos que efectivamente son vinculados a las opciones o necesidades que identifican los diferentes sectores de la población, ¿no? Ahí creo que habría mucho que pensar, ¿no? Sí, yo concuerdo con todo lo que se ha dicho y además agrego que el tema del canon es un problema de diseño de cómo vemos la gestión de la gobernanza territorial en el país. Y yo me acuerdo siempre una frase, no creo que fue de Alan García, que en su momento cuando se habló del canon, que está bien repartir el dinero porque cada municipio va a competir y va a demostrar quién es más eficiente gastando, ¿no? Y todo lo ven a nivel de ejecución y gasto, ¿no? Quien gasta más es más eficiente. Entonces, que compitan y hacen su ranking, ¿no? De quién ejecutó más, ¿no? Es una visión de gestión, ¿no? De Estado realmente que renuncia a la planificación.
porque todo es repartir dinero y ya ustedes vean, y no planifique nada, ¿no? Yo creo que ese es el problema de fondo. O sea, si no hay una planificación real desde el nivel nacional a los niveles subnacionales, entonces el gasto se va a seguir dando sin ninguna vinculación con las necesidades locales, ¿no? Entonces, es la forma como gestionamos el Estado. O sea, el canon es un instrumento. Pues así como el canon hay otros instrumentos más que ve al Estado como islas de eficiencia en algunos casos que deben demostrar que ejecutan mejor, que es una visión realmente terrible. Hay otros mecanismos como Ministerio de Descentralización, por ejemplo, ¿no? Un ministerio de planificación que esté vinculado a este ministerio, otro ministerio o un superministerio que pueda planificar participativamente, ¿no?, con los diferentes niveles de gobierno y definir objetivos claros de desarrollo. Eso no existe realmente, ¿no? Entonces, solamente algunas ideas generales. Gracias. Muchas gracias, Roger. Tenemos dos preguntas más. Voy a ver una que es también para los cuatro, yo creo. Es ¿cómo lograr una convergencia entre los pro-mineros y los antimineros en zonas con alto potencial minero? Si podemos ir así, John, Moisés. Repite la pregunta, por favor. ¿Cómo lograr una convergencia entre los pro-mineros y los antimineros en zonas con alto potencial minero? Bueno, yo creo que es una buena pregunta. No sé si tengo la respuesta. Si tengo la respuesta, soy consultor para las empresas mineras, ¿no? Yo creo que buscando consensos es esencialmente muy difícil, ¿no? Además, en la medida que se intenta buscar consensos, a veces se van exacerbando las diferencias, ¿no es cierto? Esto relaciona también a la pregunta anterior sobre lo que deben hacer las empresas, ¿no?, en términos de invertir en no solamente campañas de relaciones públicas, porque eso suena muy mal, ¿no?, pero un conocimiento, como tú dijiste antes, un conocimiento por lo menos en la área donde están, y fomentar en términos de núcleos de convergencia antes de que empiecen las divergencias, ¿no? Si una vez que hay la divergencia es muy difícil recuperar, me parece. Sí, yo lo que diría es como que, no sé si tienes esta imagen de esos relojes antiguos que tienen arena y que en la parte media es angosto y otra vez se vuelve a abrir, ¿no? Entonces, es una analogía en el sentido que al principio de un proyecto como que hay varias oportunidades en entregar información, ser más transparentes, evitar esas posiciones polarizantes, ¿no? Pero ya cuando el conflicto ha llegado a ese punto intermedio de alta polarización, en sí el conflicto se ha hecho emocional, afectivo, y ahí ya no se negocia casi nada, ¿no? Entonces yo diría que hay que tener en cuenta la etapa, ¿no? Pensando quizás en esa figura de ese reloj, ¿no?, que al principio es donde en general va a haber mayores oportunidades para generar consensos, entregar información, transparencia, entre otras cosas. Depende mucho de la cuestión de la criminalización del protesta, ¿no? Que una vez que empiezas a criminalizar la protesta, ya has perdido la batalla, ¿no? Porque hay mártires, ¿no? Hay gente mueren o gente heridos o gente encarcelados, y eso es un daño muy difícil de reparar. Sí, yo creo que un elemento importante que de hecho el libro ayuda mucho a visibilizarlo es que detrás de estas etiquetas, ¿no?, de pro-minería, anti-minería, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos intereses, hay muchas ideas. Y claro, en algún momento, o sea, son procesos, en algún momento estas diferencias terminan
consolidando o cristalizándose en posiciones que pueden llegar a ser bastante estables, estancadas, ¿no? Y claro, ahí se vuelve sumamente difícil cambiarlas. Entonces, yo diría que buscar consensos debería ser el producto de la política, ¿no? Y debería ser producto de la inclusión, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que pensar en términos de, bueno, todos somos ciudadanos, ciudadanas, el Estado debería actuar en base al criterio de que todos son ciudadanos de la misma manera, con los mismos derechos, ¿no? Y que, por lo tanto, la participación en la toma de decisiones tiene que ser una preocupación central antes de llegar a este momento donde ya se cristaliza, ¿no? Porque hay muchos temas que pueden trabajarse, resolverse, modificarse, ¿no? En el camino de pensar, bueno, cuáles son las mejores opciones de desarrollo para las diferentes comunidades o zonas, ¿no? Sí, y como en el libro también se sugiere, ¿no? No es que haya un antiminero absoluto siempre o un prominero que sea siempre, ¿no? Bajo esos parámetros hay grados, ¿no? Entonces, una persona puede ser antiminera, pero no, bajo algunas condiciones se podría aceptar ciertas cosas y lo mismo al revés, ¿no? Entonces, trabajar en esos matices, ¿no? Para lograr algunos consensos, ¿no? Esa es una idea. Y otra idea que quiero plantear es, no necesariamente siempre tiene que haber convergencia, o es necesario que haya convergencia en algunos lugares donde no necesariamente tiene que haber minería, ¿no? Entonces, de repente, en Madre de Dios, en un área muy, muy sensible, pues no hay que discutir, digamos, la discusión es si debe o no debe haber minería, y es una discusión válida, ¿no? O en minería en alta mar, o qué sé yo, ¿no? En lugares muy frágiles, ¿no? Entonces, también son discusiones que deberían estar en la mesa. Gracias, Roger. Hay una última pregunta que en realidad no es una pregunta relacionada directamente al libro, pero la voy a leer y voy a tratar de responder porque es más una pregunta para mí. La pregunta es, ¿qué otras soluciones plantea el Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico para la contaminación de la minería? Y la verdad es que decir que hay soluciones o que podemos plantear soluciones como centro, creo que es parte de todo un proceso, y nosotros como centro creemos que gran parte del proceso y el encontrar soluciones depende también de generar suficiente información que ayude a generar conocimiento. O sea, de información, transformar la información en conocimiento que informe la toma de decisiones. Creemos nosotros que es uno de los roles que tenemos como centro. Generar la información, sistematizar la información, hacerla participativa y accesible a la mayor cantidad posible de gente, y que esa información se vuelva conocimiento que entonces informa la toma de decisiones. ¿Quiénes toman decisiones? Toma decisión la sociedad, toma decisión el Estado y toman decisiones las empresas. Y el centro cree que el ayudar a generar esa información que genera ese conocimiento, y voy a ser repetitivo con eso, para poder tener mejores decisiones. En ese sentido diría que como centro uno de nuestros roles más importantes es ayudar a generar información, las lecciones aprendidas de buenas prácticas y de errores y de éxitos. En ese aspecto es que, por ejemplo, el libro da mucha información valiosa que ayuda, que informa y que genera el conocimiento necesario, tanto para las empresas como el Estado, en el tipo de qué decisiones y qué estrategias hay que asumir para el futuro. Como centro nosotros creemos, y creo que lo dijo Moisés y también Roger, que por ejemplo la industria minera como sector y las empresas de la minería
pueden ser agentes y agencia para el desarrollo, pero para hacer ese rol no pueden hacerlo en un vacío. Se necesita un Estado que genere estrategias y políticas de desarrollo. En el Perú, por ejemplo, tenemos excelente política de atracción para la inversión y está probado que en los últimos 30 años o 40 años hemos sido muy buenos en atraer inversión, pero no tenemos una política de desarrollo del territorio que complemente esa política. Y por ende tenemos una política de canon donde, por ejemplo, como lo dijo Roger, es más importante el ejecutar independientemente de si se ejecuta en función a las necesidades de las comunidades. Y para eso se necesita participación, se necesita desarrollo y se necesita un Estado que tenga presencia. Entonces, para resumir, yo creo que como centro lo que nosotros planteamos es, uno, generar información, democratizar la información, hacerla accesible a todos aquellos que necesitan tenerla y que esa información se vuelva conocimiento para la toma de decisiones. Y creo que eso es un poco el rol que como centro estamos nosotros tratando de cumplir. Pero no les voy a dar una solución porque no hay una receta para cada caso. Cada caso genera información y experiencias propias. Y lo lindo también es que tenemos oportunidad de aprender de esas experiencias. Yo no sé si mis colegas quieren acompañarme en complementar la respuesta que yo he dado, pero en todo caso yo quisiera concluir simplemente diciendo que este libro y este evento son uno de los ejemplos de cómo tratamos de generar soluciones. Pero me parece que el libro que ha escrito Moisés con sus colegas es realmente muy interesante porque abre un espacio nuevo de entendimiento del conflicto que hasta este momento era muy intuitivo, pero ahora tenemos información empírica que nos dice cómo podemos mover. Y creo que sí hay lecciones aprendidas, tanto para las empresas como para el Estado, en términos de qué camino pueden tomar para manejar el conflicto. No para negar la existencia del conflicto, sino para manejar el conflicto de una manera productiva y de una manera constructiva. Creo que con eso quisiéramos dar por culminado el evento, agradecer mucho a los comentaristas, Stephanie, muchas gracias, Roger, John, Moisés, tu libro realmente es un libro que espero sirva de inspiración e informe las decisiones a distintos niveles. A la audiencia, muchísimas gracias por su participación. Como les dije, al retirarnos creo que tenemos una copia para cada uno de ustedes de la publicación y creo que tenemos unos bocaditos aquí afuera. Muchísimas gracias y buenas tardes.